hace ya algo más de un mes que Dolores Redondo fue premiada con este Todo te daré, que la galardona con el Premio Planeta 2016. Felicidades. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí, por compartir estos minutos y sobre todo por poder vivir contigo de cerca la emoción de recibir ese premio. Vamos a recordar lo que pasó hace un mes y pocos días. ¿Cómo fue aquel momento cuando uno escucha su nombre? Bueno, pues un momento muy emocionante, un momento esperado, porque además yo ya me había presentado al premio hacía años, hacía bastantes años. Pues bueno, un sueño que se hace realidad, un momento muy especial, muy emotivo, con muchos de los escritores que quiero y que admiro en aquella sala acompañándome. Bueno, pues un momento de verdad muy emocionante. Además hubo un detalle durante ese discurso que tú diste una vez recién premiada, y fue recordar, ¿no?, que era un sueño casi infantil, ¿no?, en tu caso, desde muy jovencita, el soñar con que algún día tú podías ser también una ganadora del Premio Planeta. Es cierto que yo he querido ser escritora desde pequeña, desde adolescente, y también es verdad que he visto subir a ese escenario a recoger ese premio a algunas de las mejores firmas de la literatura de este país. Así que no me parece, creo que no me parece nada extraño. Creo que muchísimos escritores y adolescentes de la época y escritores de la época recordarán ver subir a Vallejo Nájera o a Tennessee Mosh, por ejemplo, y bueno, pues grandes escritores de nuestro país, y es normal que quede en el recuerdo y que quede en el deseo también llegar a cumplir algún día esa meta de estar ahí. ¿Tú pensabas que todo esto te daré tendría esta trayectoria, tendría este recorrido? Bueno, el recorrido todavía está por ver, porque la bendición la tienen que dar los lectores. Ya lo viví con la trilogía de Baztán, un libro que triunfó ya en el Festival de Frankfurt antes de publicarse, incluso que se habían vendido los derechos de cine, y yo era consciente en todo momento que hasta que no llegase al lector y el lector fuese el que dijese sí o no, bueno, pues y siento lo mismo exactamente con el Planeta. Estoy en un momento muy dulce, porque entre el momento de la concesión del premio y la publicación pasan muchos días. Es la verdad un desierto para el autor, porque no sabes qué va a pasar. Es en el momento en que se publica el libro, pero sobre todo en los primeros días, cuando empieza a llegar al lector, cuando empiezas a tener esas primeras sensaciones, vuelves a ver ese brillo en sus ojos, vuelves a ver sus sonrisas, cuando sabes si ha vuelto a pasar o no. Y estoy en ese momento dulce en el que vuelvo a encontrarme con muchos de los lectores que ya han leído, que ya han terminado incluso de leer el libro, y que bueno, me están dando sus sensaciones, y vuelve a ser otra vez esa sensación maravillosa. Además, con el incentivo de que en estos últimos años, con las redes sociales, los escritores estáis también mucho más en contacto con vuestros lectores, ¿no? Quizá antes te cruzabas a alguien por la calle, te hacía algún comentario, pero tú ya eres una de las ganadoras del Premio Planeta, que tiene ahí en las redes sociales una manera muy directa de saber qué piensa el lector y qué siente. La verdad es que las redes han proporcionado esa posibilidad de tener un contacto con ellos que antes era más difícil. Y bueno, esto es para mí lo mejor que tiene, poder tenerles cerca, incluso ponerles cara, porque les identificas por sus fotos, cómo comparten los momentos de lectura o sus emociones, y bueno, pues muy bonito. Más que preguntarte por el libro, me gustaría saber qué te dicen los lectores, qué te han comentado y qué les ha sugerido este libro. Bueno, voy a dejar, esto no voy a decir, porque cada uno tiene que vivir la novela y ver qué sensación le provoca a él. Solo puedo decir que estoy muy contenta con lo que me están diciendo, muy satisfecha, vuelvo a ver ese brillo en sus ojos, son muy generosos. Es cierto que la mayoría de los lectores que se acercan, bueno, una de las mejores cosas que tiene el premio es el ganar nuevos lectores, y están llegando lectores que no me conocían antes con la trilogía, pero también vienen algunos de los que son fieles, de los que ya me conocieron con la trilogía de Baztán, y estos son un hándicap, porque hay que mantenerlos con una novela muy distinta, y yo sé que ellos están esperando más a Maya Salazar, volverá este personaje. Estoy agradecidísima por la proyección que le han dado, por lo muchísimo que han hecho crecer a esta inspectora, y volveré, pero
les agradezco también que me den espacio para poder contar estas historias desde otra perspectiva y poder llegar también hasta ellos. Solo espero que les guste, aunque es una historia muy distinta, muy diferente, en otro territorio, con otro tipo de personajes, pero creo que van a encontrar la misma voz, el mismo compromiso que en las anteriores novelas. Tú has querido con este libro romper, tú misma lo estás diciendo, ¿no? Era un libro diferente, ahora has presentado una historia distinta, una historia que ha sido, bueno, la historia que más ha convencido a un jurado importante, el más importante que tenemos en España en cuanto a premios literarios, y que han dicho sí. Era un poco arriesgarse, ¿no? Porque decir, yo ya sé cuál es mi plato con los ingredientes que yo domino, ¿no? Que será esa trilogía, y te decides por algo totalmente distinto. Me imagino que a lo mejor con esa intención de crear un nuevo reto. Con la intención de crecer, sobre todo, porque el autor, sobre todo, tiene que satisfacerse primero a sí mismo, tiene que estar contento con lo que hace, tiene que estar seguro y tiene que cumplir sus propias expectativas. Es una novela que estaba en mi mente, estaba en mí antes incluso que la trilogía de Baztán, una novela que ha tenido que esperar su momento porque es una novela de grandes compromisos, desde una perspectiva muy arriesgada, desde una voz de un escritor homosexual, un hombre, tocando temas que tienen que ver con escándalos terribles de la Iglesia Católica, que tienen que ver con la ambición y tienen que ver con la codicia, desde una perspectiva arriesgada. Entonces, sí que en aquel momento, cuando me tuve que decir entre la trilogía o Todo esto te daré, opté por la trilogía, que aunque es una novela muy comprometida, entendía que me iba a posicionar de otra manera con los lectores. Todo esto te daré es una novela, como digo, de gran compromiso y tenía que esperar a su momento. Por otra parte, es una novela que me ha permitido hablar desde una voz que me apetecía, experimentar con otras cosas, cambiar de territorio, hablar de una investigación que no es para nada policial, una investigación civil dentro del ámbito de una familia, y como digo, tocar temas mucho más delicados y que quizá hubiera sido más arriesgado hacerlo cuando era una escritora más desconocida para el gran público. Es la opinión de un jurado muy concreto, que entiende mucho de literatura y que recibe a muchos candidatos, ¿no? Has luchado por ese premio con muchos otros escritores. Este año un récord de escritores participando en el Planeta, creo que casi 600. Casi 600 candidatos a conseguir ese premio Planeta, que al final ha sido tuyo con esta historia, como tú muy bien dices, una historia súper rotunda, ¿no? Que empieza ya de una manera que mantiene ya al lector desde la primera línea prácticamente impactado, ¿no? Ese es el objetivo primero, ¿no? Atrapar al lector en las primeras páginas para que mantenga el interés y se quede conmigo, para que le pueda contar una historia muchísimo más complicada, muchísimo más intensa. Pero sí es verdad que Manuel en la primera página recibe la noticia de que su marido ha muerto. Manuel se traslada a Ribeira Sacra, a este escenario espectacular que vuelve a tener muchísima importancia, como ya lo tuvo Baztán en la trilogía de Baztán. Y bueno, llega a Ribeira Sacra, se encuentra con una familia política muy poderosa de la que no tenía constancia que existieran, o por lo menos que su marido tuviera contacto o mantuviera algún contacto con ellos. Se encuentra con quien le informa de que su marido no solamente mantenía contacto con la familia, sino que ha venido haciéndose cargo de los negocios familiares, del título nobiliario que ostenta esta familia. Y bueno, inmediatamente aparecen dos personajes, porque el primer impulso de Manuel es huir de todo esto. El duelo, que tendría que tener lógica salida, queda taponado por las mentiras, no puede tener libre salida por las mentiras y por la sensación de haber sido engañado. Y aparecen Lucas, un amigo de la infancia de Álvaro, que fue compañero escolar de él y que es la persona que se mantiene más leal al recuerdo del Álvaro que conoció, y luego el azote de la familia, el martillo de esta novela, que es el teniente Nogueira, un guardia civil que justo ha tenido tiempo de abrir el caso por la investigación de la muerte de Álvaro y justo se ha cerrado de manera precipitada, un carpetazo, una orden que viene desde arriba de dejar las cosas como están, pero es una de esas personas que no se va a ir tranquilo a casa, que busca a Manuel y arroja sobre él toda la inquina que guarda contra la familia Muñiz de Dávila. Les dice que la clase de personas que son, esos caciques, que ese tipo de familia cacique que perduran en algunos lugares en nuestro país, que siempre se han aprovechado de los privilegios que les concede su título, que en la zona donde viven hay todavía quien se pliega a su poder, y que muchas veces no tienen que pasar ni por el vergonzoso proceso de pedir favores porque los demás, casi por tradición, los protegen como si les debiesen algo.
Nogueira va a ser, como digo, el azote, el que le va a obligar a contraer un compromiso con la verdad, que le va a mantener ahí con un sufrimiento terrible, porque todo el tiempo se mueve entre la lealtad que siente todavía por el hombre que creyó conocer, que amó, y las cosas que a cada paso aparecen bueno, pues que le llenan de oprobio, de vergüenza y de dolor. Bueno, pues un camino que tendrá que recorrer, y con ayuda de estos hombres irá reconstruyendo los añicos en los que ha quedado roto Álvaro, y tendrá que recomponerlo también desde dentro, una investigación que no es para nada policial, desde dentro del interior de la familia, desde dentro de la casa, desgranando poco a poco una historia de su pasado y tirando de un hilo muy, muy frágil, que en cualquier momento puede quebrarse, de mentiras, de codicia, de ambición y de disimulo, de personas que se han plegado a la codicia, llegando a negar sus propios instintos, su propia identidad. Todos estos componentes hacen de esta novela, pues eso, una historia que engancha casi desde las primeras líneas, que me imagino que a ti también te tuvo enganchada a documentar todo esto, a meterte a lo mejor a bucear en bibliotecas, en maneras de generar todos estos escenarios para que fuesen lo más real posible. Yo creo que eso es uno de los grandes retos, uno de los grandes trabajos en silencio de los escritores, ¿no? En tu caso también habrá sido así, un gran reto y un gran trabajo. Fue fundamental las visitas, sobre todo al lugar, porque es un territorio que marca muchísimo el carácter de las personas que viven allí. Tiene varios aspectos, el paisaje puramente físico, el paisaje de Ribeira Sacra, con un río que atraviesa Galicia, un río navegable, con un puerto en mitad de Galicia, con un clima muy especial, y con el modo de cultivar la viña que apenas ha cambiado en los últimos 2000 años, en inclinaciones, en pendientes, con una manera arriesgadísima de vivir y de trabajar, y un gran compromiso que ha forjado a las personas como auténticos héroes. Pero además un lugar con una arquitectura espectacular, el lugar de Europa que concentra más románico. A este lugar llegaron primero los romanos, pero luego empezaron a llegar peregrinos que venían haciendo el Camino de Santiago, monjes que se quedaron, que se establecieron, llenando toda la zona de lugares contemplativos, de iglesias, de conventos, trayendo su propio vino desde lugares de Alemania y de Francia, y ayudando a mejorar una viña, un vino que se ha ido haciendo mejor con los años, hasta ser, pues en este momento, una de las denominaciones de origen más exclusivas por la poquita cantidad que producen, pero sobre todo más raras por el tipo de trabajo, ¿no? Un gran compromiso. Pero hay muchísimas más cosas, hay otros aspectos. Sí es cierto que en la trilogía de Baztán hablaba de la mitología, de la magia de Navarra, y en este caso en Galicia he huido precisamente de tocar el tema folclórico que está relacionado con la brujería, porque así como en Navarra me parecía muy original, en Galicia me parece demasiado tópico. Entonces, de lo que he hablado ha sido de otro tipo de magicalidad, quizá la que se vive alrededor de la religión, del catolicismo, que tiene una manera muy especial de vivirse en Galicia y en toda la zona de Ribeira Sacra. Y bueno, el modo en que las cosas se han hecho durante siglos, que hace que al final también haya cosas que no tienen del todo una explicación lógica, o por lo menos que el sentido común no puede llegar a explicar del todo. Bueno, pues con todas estas cosas y todos estos detalles que nos ha contado la escritora, empezar a leer ese libro pues ya es mucho más sencillo. Nos has dado unas cuantas pistas y sobre todo nos has explicado el porqué y el cómo nacen muchas veces historias que apasionan, historias que enganchan al lector, y han enganchado también a ese jurado que te ha otorgado ese premio Planeta 2016 con Todo esto te daré. Dolores Redondo, muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Disfruta muchísimo el premio. Lo estoy disfrutando. Y no sé si a lo mejor antes o después Cataluña, Barcelona se puede convertir, ¿por qué no?, en el escenario de alguna historia que venga a tu cabeza. Que Cataluña es ya el escenario de mis sueños que se hacen realidad, con mi editorial aquí, con mi agente aquí, con un montón de amigos catalanes, y con esos días de Sant Jordi que me dais cada año, que son impagables, que son el mejor día, siempre es el mejor día del año.